Hay silencios que gritan. Hay miradas que, si les prestas suficiente atención, te cuentan historias de miles de años, historias de bosques antiguos, de hielo eterno y de una lealtad que no se compra con comida ni se entrena con premios. Esta historia comienza precisamente así, con un silencio sepulcral en medio de una carretera nevada, donde el destino de una familia y de un ser incomprendido estaban a punto de colisionar para siempre. Imaginen el frío. No ese frío que te hace ponerte una chaqueta, sino el frío que quema, el que se mete en los huesos y te hace dudar si volverás a sentir calor alguna vez. En ese escenario desolado, en una cuneta olvidada por Dios, había un bulto pequeño. Apenas respiraba. Era una bola de pelo oscuro, cubierta de escarcha, temblando no solo por la temperatura, sino por el terror absoluto de la soledad. Cuando aquel hombre detuvo su camioneta, no lo hizo porque vio un animal, lo hizo porque vio una vida aferrándose al último hilo de esperanza. Lo recogió. Estaba rígido. Sus ojos estaban cerrados, pegados por el hielo. Creyó que era un cachorro de pastor alemán, quizás un cruce extraño, abandonado a su suerte por alguien sin corazón. Lo envolvió en su propia chaqueta, sintiendo como el calor de su cuerpo pasaba lentamente al pequeño animal, y en ese intercambio de temperatura, se selló un pacto invisible. Lo llevaron a casa. Le pusieron de nombre, Can. Los primeros meses fueron extraños. Cualquiera que haya tenido un perro sabe que hay un periodo de adaptación, mordiscos en los muebles, ladridos a deshoras. Pero con Can no era así. Can no ladraba. Nunca. Ni cuando tenía hambre, ni cuando quería salir. Solo observaba. Tenía unos ojos de un ámbar tan intenso que, a veces, la madre de la familia sentía la necesidad de apartar la mirada. Eran ojos humanos atrapados en un rostro animal, ojos que evaluaban, que calculaban. Creció rápido. Demasiado rápido. A los 6 meses ya superaba en tamaño a cualquier perro del vecindario. Sus patas eran enormes, como platos, y su pecho tenía una anchura que intimidaba. Pero lo más inquietante no era su físico, sino su comportamiento con el hijo menor de la familia, Leo, un niño de 4 años con autismo que rara vez conectaba con el mundo exterior. Can se convirtió en su sombra. Donde Leo iba, la bestia iba. Si el niño tenía una crisis, Can no se asustaba, simplemente se tumbaba sobre él, aplicando una presión calmante con su enorme cuerpo, respirando hondo hasta que el niño sincronizaba su respiración con la del animal. Era un vínculo que desafiaba la lógica. Los vecinos empezaron a murmurar. Decían que ese animal no era normal, que tenía una forma de caminar demasiado fluida, demasiado depredadora. Parece que flota sobre el suelo, decían. La familia ignoraba las advertencias. Para ellos, era su perro, su guardián, su milagro. ¿Alguna vez has sentido una conexión con un animal tan profunda que te hace cuestionar si realmente somos la especie superior? ¿Esa sensación de que ellos saben algo que nosotros hemos olvidado? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que Can estaba a punto de hacer supera cualquier instinto básico. El invierno volvió, más cruel que el año anterior. La familia decidió hacer un viaje a su cabaña en la montaña, un lugar remoto, aislado, perfecto para desconectar. Can iba en la parte trasera del todoterreno, mirando por la ventana con esa calma tensa, como si supiera que el aire traía presagios de muerte. La tormenta no estaba pronosticada, pero golpeó con la furia de un titán. La nieve cayó tan rápido que el mundo desapareció en un manto blanco en cuestión de minutos. El padre perdió el control. El vehículo patinó sobre una placa de hielo negro, giró violentamente y se salió de la carretera, cayendo por un barranco hasta estrellarse contra el tronco de un pino centenario. El impacto fue brutal. El silencio que siguió fue peor. El padre estaba inconsciente, con la cabeza sobre el volante. La madre, atrapada en su asiento, gemía de dolor con una pierna rota. Leo, en su silla de seguridad, lloraba en silencio, en shock. Y Can. Can había salido despedido por la ventana trasera rota. El animal se sacudió la nieve y la sangre de su propio hocico.
Tenía un corte profundo en el flanco, pero no emitió sonido alguno. Se acercó a la ventana del conductor. Olfateó. Vida. Se acercó a la madre. Vida. Luego fue hacia Leo. El cristal estaba roto. Khan metió su enorme cabeza y lamió las lágrimas del niño. Estaban vivos, pero el frío ya estaba entrando. La temperatura bajaba rápidamente. Estaban a kilómetros de la civilización, ocultos por el barranco y la tormenta. Nadie los vería desde la carretera. Khan entendió algo que un perro doméstico quizás no habría procesado de la misma manera: la manada estaba caída. La manada estaba vulnerable. Y en la naturaleza, la vulnerabilidad atrae a la muerte. Pasaron las horas. La noche cayó como una losa de plomo. El padre despertó, aturdido, tratando de pedir ayuda por el celular, pero no había señal. La calefacción estaba muerta. Empezaron a taparse con lo que podían, abrazándose para conservar el calor. Khan no entró al coche para resguardarse. Se quedó fuera, patrullando, dando vueltas en círculos alrededor del vehículo destrozado. Su pelaje se erizó. El viento trajo un olor. No era olor a pino ni a nieve. Era almizcle. Era hambre. Un grupo de coyotes, o quizás perros asilvestrados, había olido la sangre del accidente. Eran 5, 6, tal vez más. Ojos brillantes aparecieron en la oscuridad del bosque, reflejando la poca luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Se movían rápido, coordinados, probando el perímetro. Sabían que había presas heridas dentro de esa caja de metal. Aquí es donde la historia deja de ser sobre una mascota y se convierte en una leyenda de sangre y fuego. Si estás sintiendo la tensión, si crees que historias de lealtad como esta merecen ser contadas, dale un me gusta ahora mismo. Ayúdanos a que el sacrificio de Khan no quede en el olvido. El primer coyote se lanzó hacia la ventana rota donde estaba el niño. No ladró, solo atacó. Pero Khan lo interceptó en el aire. Fue un choque de cuerpos brutal. Khan no mordió como un perro, que muerde y suelta para advertir. Khan mordió para acabar. Su mandíbula se cerró sobre el cuello del atacante con una fuerza devastadora, un crujido seco, y lo lanzó a un lado como si fuera un muñeco de trapo. El resto de la manada se detuvo un segundo, sorprendida por la ferocidad y el tamaño de ese guardián. Pero el hambre es una motivación poderosa. Atacaron en grupo. Khan se convirtió en un torbellino de colmillos y furia. No defendía un territorio, defendía a su familia. Un coyote le mordió la pata trasera, desgarrando el tendón. Otro se colgó de su oreja. Khan ni siquiera se inmutó por el dolor. El dolor es información, y la información le decía que si caía, el niño moría. Giró sobre sí mismo, usando su peso superior para aplastar a sus enemigos contra la nieve. No ladraba. Gruñía, un sonido gutural, profundo, que venía de las entrañas de la tierra. Era el sonido de un lobo. Dentro del coche, la familia escuchaba la batalla. Los golpes contra la carrocería, los gruñidos, los chillidos de dolor de los atacantes. El padre, con lágrimas en los ojos, sostenía un destornillador, la única arma que tenía, listo para defender a su familia si Khan fallaba. Pero Khan no fallaba. Khan estaba siendo destrozado, sangraba por docenas de heridas, su pelaje negro se teñía de rojo, pero no retrocedía ni un centímetro. Era una muralla de carne y voluntad. La pelea duró lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron minutos de intensidad infernal. Finalmente, los atacantes, heridos y aterrorizados ante esa bestia que se negaba a morir, huyeron hacia la oscuridad. Khan se quedó allí, jadeando, en medio de la nieve manchada de rojo. Cojeaba. Una de sus orejas estaba partida a la mitad. Tenía mordeduras profundas en el cuello y el lomo. Se acercó a la ventana donde estaba Leo. El niño extendió su mano enguantada y tocó el hocico húmedo y sangriento de su amigo.
Can soltó un suspiro largo, un vaho blanco en la noche helada, y se derrumbó en la nieve. Pero no murió. No podía morir. Aún no había terminado su misión. Al amanecer, la hipotermia era el verdadero enemigo. El padre sabía que no sobrevivirían otro día. Tenían que ser encontrados. Miró a Can, que yacía ovillado contra la puerta del coche para darles calor. Can, susurró el hombre. Busca ayuda. El animal abrió un ojo. Estaba agotado. Había perdido mucha sangre. Pero al escuchar la voz de su alfa, se levantó. Le costó 3 intentos ponerse en pie. Sus patas temblaban. Miró al hombre, miró al niño, y con un último esfuerzo, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la carretera, arrastrando una pata, dejando un rastro de gotas rojas sobre la nieve virgen. Caminó kilómetros. Cada paso era una tortura. La imagen de ese animal, solo, herido, luchando contra la inmensidad blanca para salvar a los humanos que lo habían acogido, es algo que debería hacernos reflexionar sobre nuestra propia capacidad de amar. ¿Cuántos de nosotros caminaríamos hacia el abismo por otro? ¿Tú lo harías? ¿Serías capaz de darlo todo sin esperar nada? Can llegó a la carretera principal. Se plantó en medio del asfalto. Cuando escuchó el motor de una máquina quitanieves, no se apartó. Se mantuvo firme, una estatua de dolor y dignidad. El conductor frenó en seco, asustado por la presencia de aquel animal gigantesco y ensangrentado que lo miraba fijamente a los ojos. Can no atacó. Dio 2 pasos hacia el conductor y luego miró hacia atrás, hacia el barranco, una y otra vez. Ladró. Fue la primera y única vez que Can ladró en su vida. Un ladrido ronco, desesperado. El conductor entendió. La llegada de los paramédicos fue un borrón de luces y sirenas. Cuando bajaron al barranco y sacaron a la familia, Can estaba allí, supervisando cada movimiento. No dejaba que nadie tocara a Leo hasta que él lo olfateaba y aprobaba. Pero cuando subieron a la familia a la ambulancia, el protocolo fue estricto: no se permiten animales. El padre gritaba, suplicaba que subieran al perro, pero los paramédicos, aunque conmovidos, no podían hacerlo. Un oficial de policía se quedó con Can. Tenía la mano en su arma. Señor, dijo por la radio, tengo un animal aquí. Es enorme. Parece peligroso. Está herido. Can miró al policía. No había agresividad en él, solo un cansancio infinito. Se sentó y miró cómo la ambulancia se alejaba con su mundo dentro. Lo llevaron a una clínica veterinaria de emergencia. Y fue allí donde la verdad salió a la luz. El veterinario, un hombre con 30 años de experiencia, entró en la sala de espera donde el padre, ya dado de alta con heridas leves, esperaba noticias de su salvador. El veterinario tenía el rostro pálido. Señor, no sé cómo decirle esto, dijo el veterinario, quitándose las gafas. Hemos suturado las heridas. Ha perdido mucha sangre, pero es increíblemente fuerte. Sobrevivirá. Pero tenemos un problema. ¿Qué problema?, preguntó el padre, temiendo lo peor. Tengo la obligación legal de reportar esto. Hemos hecho análisis de sangre. Señor, ese animal no es un perro. Genéticamente, es un lobo gris casi puro. Quizás un 5% de malamute, pero el resto, es un animal salvaje. Es ilegal tenerlo. Las autoridades de control animal ya vienen en camino para sacrificarlo. Lo consideran una amenaza para la seguridad pública. El mundo del padre se detuvo. Después de todo lo que había pasado, después de pelear contra una manada de bestias, después de caminar herido por la nieve para salvarlos, ¿el sistema iba a matarlo por ser lo que era? Aquí es donde te pido que te quedes un momento más, porque lo que sucede a continuación es la prueba definitiva de lealtad. Si quieres seguir descubriendo historias que tocan el alma, considera suscribirte. No te cuesta nada, pero nos ayuda a seguir contando verdades como esta. La noticia se filtró a la prensa local.
Familia salvada por un lobo mascota. La opinión pública se dividió. Unos decían que era una bomba de tiempo, un depredador esperando atacar. Otros, los que conocían la historia, los llamaban héroes. Las autoridades llegaron a la clínica. Traían jaulas reforzadas y pértigas de captura. Khan estaba en una celda de recuperación, sedado, vendado casi por completo. El padre se plantó delante de la puerta. Aún tenía el brazo en cabestrillo y cortes en la cara. «No lo van a tocar», dijo. Su voz no temblaba. «Señor, es un animal salvaje». «Es la ley», respondió el oficial. «Si ese animal despierta y decide atacar, matará a alguien. Ese animal salvó a mi hijo de morir congelado. Ese animal luchó contra 5 coyotes para protegernos. Si él fuera un asesino, ya estaríamos muertos. Él eligió ser nuestra familia». El enfrentamiento fue tenso. Amenazaron con arrestar al padre. La situación escaló hasta que llegó una orden judicial de emergencia, pero no para salvar a Khan, sino para trasladarlo a un santuario donde viviría enjaulado el resto de sus días, lejos de los humanos. La despedida fue desgarradora. Llevaron a Leo, todavía en silla de ruedas, para ver a Khan a través de una reja. El lobo, al ver al niño, se levantó a pesar del dolor, se acercó a los barrotes y apoyó la frente contra el metal. Leo hizo lo mismo. No hubo palabras. Solo 2 frentes tocándose, separadas por el miedo de una sociedad que no entiende lo que no puede controlar. Khan soltó un gemido suave, el sonido de un corazón rompiéndose. Pero esta historia no puede terminar así. No sería justa. El caso se volvió viral. Gente de todo el mundo empezó a escribir cartas, a firmar peticiones. Abogados especializados en derechos animales tomaron el caso pro bono. Argumentaron que, aunque biológicamente era un lobo, etológicamente se comportaba como un perro de servicio para un niño con necesidades especiales. Presentaron videos de Khan calmando las crisis de Leo. Presentaron el testimonio de los paramédicos y del conductor de la quitanieves. El juez tenía una decisión difícil. La ley era clara, pero la moralidad era turbia. Finalmente, meses después, se dictó sentencia. El tribunal permitió una excepción extraordinaria bajo una condición: Khan debía ser evaluado por expertos en comportamiento de lobos durante 6 meses. Si demostraba 0 agresividad hacia los humanos, podría volver a casa bajo una licencia de animal híbrido de alto valor terapéutico. Fueron 6 meses largos. La familia visitaba el centro cada semana. Khan no comía si ellos no estaban cerca. Se estaba dejando morir de tristeza. Los expertos lo notaron. Escribieron en su informe: el sujeto no muestra instintos de caza hacia los humanos. Muestra una dependencia emocional severa hacia el niño. Separarlos es más cruel que cualquier condición física. El día que Khan volvió a casa, la calle estaba llena de vecinos. No había miedo. Había respeto. Cuando abrieron la puerta de la camioneta del santuario, Khan bajó. Estaba más delgado, tenía cicatrices visibles donde el pelo no había vuelto a crecer, marcas de guerra de aquella noche en la nieve. No corrió. Caminó con esa elegancia majestuosa, ignorando a la multitud, ignorando las cámaras. Fue directo hacia el porche donde Leo estaba sentado. Se tumbó a sus pies, apoyó la barbilla en las zapatillas del niño y cerró los ojos. Suspiró. Estaba en casa. Khan vivió 8 años más. Nunca, ni una sola vez, mostró un gramo de la ferocidad de aquella noche hacia un ser humano. Envejeció, sus ojos ámbar se volvieron lechosos, sus articulaciones se endurecieron. Y cuando llegó su momento, no murió en el bosque, ni en una jaula fría. Murió en la alfombra de la sala, con la cabeza en el regazo de Leo, que ya era un adolescente. Dicen que los lobos son salvajes, que no se pueden domesticar. Y tienen razón. A Khan nadie lo domesticó. Él no se quedó por sumisión, ni por comida. Se quedó por amor. Él eligió,
contra su propia naturaleza, ser un guardián. La próxima vez que veas a un perro callejero, o escuches una historia sobre animales peligrosos, recuerda a Khan. Recuerda que la lealtad no entiende de ADN. Recuerda que, a veces, el corazón más humano late dentro del pecho de una bestia. Y ahora dime, al final de todo esto, si encontraras a un cachorro en la nieve, sabiendo lo que sabes ahora, ¿lo llevarías contigo? Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.